Sin duda siempre es un privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a meter un pasaje, yo creo que igual conocido por todos ustedes, que está en San Juan, capítulo 11, donde se relata, ¿cierto?, la muerte de Lázaro. Y vamos a meditar en este pasaje, sobre todo haciéndonos una pregunta que yo creo que muchas veces uno la hace, ¿ya? ¿Qué pasa cuando Dios se demora en responder nuestras oraciones? ¿Qué pasa cuando pareciera que Dios no responde lo que nosotros pedimos? Así que vamos a leer parte de este capítulo para tener más o menos el contexto de lo que vamos a meditar un momento. Dice la Biblia ahí, en el capítulo 11, verso 1, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Voy a leer el verso 6. Cuando yo, pues, ¿cierto? Jesús, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sin duda ya hay como que, yo creo que si uno va a buscar a alguien pidiendo ayuda, uno espera que esa persona quizás sin duda nos acompañe, pero dice aquí que Jesús se quedó 2 días más. Aparentemente uno podría pensar quizás Jesús no estaba tan interesado en ir a ver a Lázaro, o quizás uno podría pensar quizás, bueno, Jesús no amaba realmente a Lázaro, ¿por qué no va corriendo a verlo? ¿Ya? Y si continuamos leyendo esta historia, ¿cierto?, que yo creo que también es conocida por ustedes, dice después en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, Jesús se demoró, uno puede hacer pensar más de lo que uno esperaba, a tal altura que Jesús llegó tarde, ¿ya? Llegó tarde para quizás haber un cambio, ¿cierto?, en la historia de Lázaro. Dice la Biblia que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto también es interesante porque pareciera que fuera como un reclamo, ¿cierto?, que hace aquí Marta a Jesús, si hubiese estado aquí. O mejor dicho, nosotros también al momento hubiéramos pensado, si Dios no hubiese intervenido en su momento, capaz que esto no hubiese pasado. Y es un tema que yo creo que nosotros siempre en algún momento también hemos tenido esta lucha, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles, de enfermedad, de pruebas, y oramos a Dios, y pareciera que Dios no hace oídos sordos o simplemente no responde a nuestras oraciones. ¿Qué pasa? Y aquí obviamente Marta en alguna forma, ¿cierto?, le hace un reclamo, ¿cierto?, a Jesús, y le dice, si tú hubieses estado acá, sin duda que la historia sería distinta, mi hermano estaría muerto. Pero interesante también Marta, que a pesar quizás como hermana, ¿cierto?, estaba dolida, ¿cierto?, por la partida de su hermano, pero dice la Biblia en el verso 22, dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí también algo interesante, que Marta también tenía claramente la confianza de que en Dios estaba el poder. Y esto también, me hacía meditar. Le comento, nosotros estamos igual todos los días a las 9 de la noche estamos haciendo una cadena de oración por un colega que igual está complicadísimo de un día para otro, Oscar Jara, para que igual lo tengamos en oración. Y sin duda en esta cadena de oración, bueno, todos oran, ¿cierto? Y hay un espacio para todas las personas. Algunos obviamente oran a Dios, otras personas invocan a un santo,
Pero ¿sabes lo interesante? Yo meditaba qué interesante cuando nosotros tenemos claro dónde poner nuestra fe. Y eso es interesante porque fíjense que toda la gente de alguna forma tiene fe. Pero la gran pregunta es ¿dónde colocan la fe? Y qué lindo que nosotros, por la misericordia de Dios, Dios nos ha iluminado y sabemos dónde colocamos nuestra fe. Y nuestra fe sin duda solamente está en Dios, en Jesús. Él es el único que puede actuar. No hay nadie más. Dice la Biblia que no hay otro Dios. Solamente Dios es el único que tiene el poder, la facultad para obrar en cualquier circunstancia. Y en alguna forma aquí, ¿cierto? Marta lo reconoce y le dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús, ¿cierto? Le dice o le responde, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitarás en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído en tú que eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, estimados hermanos y hermanas, sin duda que esta situación que enfrenta aquí la familia, ¿cierto? Lázaro, sin duda es un momento difícil. Yo creo que nosotros, más de unos momentos, yo creo que si uno mira para atrás, cuando hemos tenido alguna prueba, yo me recuerdo, ¿cierto? Yo creo que Jenna también se recuerda cuando nuestra hija Victoria tuvo un tiempo complicado de salud, cuando estaba terminando la enseñanza media, y oramos a Dios, y oramos y no pasaba nada. Y ahí viene cierto momento de aflicción, porque uno espera que Dios actúe, y que actúe quizás en el momento en que uno cree que debería ser el momento correcto. Pero lo interesante es, estimados hermanos, es saber que Dios tiene todo en su control. Dios jamás se va a adelantar o atrasar a sus planes eternos. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que no tenemos que perder la fe, aun cuando tengamos que esperar el tiempo que Dios obrará. Y eso es interesante, porque Dios sigue siendo el Dios soberano, pero Él va a actuar en el momento preciso. Aun cuando quizás nosotros no entendamos por qué Dios no responde o no obra de acuerdo a lo que nosotros esperamos en el momento adecuado. Pero yo creo que todos sabemos la historia final de Lázaro, que aunque Jesús llegó tarde, aparentemente a la vista humana, no a la vista de Dios, que es el Dios eterno, que conoce todo, porque Él tiene todo el control. Lo que pasa es que nosotros siempre miramos todo humanamente y vemos solamente el metro cuadrado que nuestra vista nos permite ver, pero no visualizamos lo que Dios ve. Por lo tanto, hay de estar nuevamente activar nuestra fe. Decir, a pesar que no vea, yo sigo creyendo que Dios sigue estando presente y Él no está ajeno a mi realidad, aun cuando pareciera que Dios no está o Dios está llegando tarde. Y nosotros bien sabemos finalmente que todo esto que aparentemente Jesús llega tarde tenía un propósito fundamental. Y Jesús lo dice, que todo esto fue simplemente para que finalmente Dios se glorificara. ¿Y cómo finalmente Dios se glorificó? En una forma mucho más extraordinaria quizás que lo que esperaban la familia de Lázaro. Porque Jesús no solamente hizo que Jesús estaba enfermo, lo hizo sanado, sino dice la Biblia que Lázaro estaba muerto. Llevaba 4 días y Jesús lo resucitó. Y eso sin duda fue un hecho impactante, me imagino, en toda la comunidad, ¿cierto?, donde vivía Lázaro, en Betania. Entonces muchas veces Dios, en su misericordia, ¿cierto?, y en su eterna sabiduría, Él va a responder dentro de los tiempos y los plazos que Él sabe que son correctos. Entonces, estimados hermanos y hermanas, no los desanimemos, no pensemos que Dios se está tardando, que quizás Dios se equivocó con no responder en lo que yo quiero, porque finalmente todo está en las manos del Señor. Y nuestra confianza debe mantenerse tan fiel. No es fácil. Yo creo que todos hemos experimentado, sobre todo cuando estamos pasando un momento de angustia y pareciera que Dios no responde en el momento en que nosotros estamos pidiendo auxilio. Pero Dios tiene todo bajo su control. Y sin duda, como dice también su palabra, todas las cosas a sus hijos les ayudan a bien.
porque Dios hace todas las cosas perfectas y Él es soberano y Él tiene los tiempos para actuar según su santa voluntad. Así que animarlos, estimados hermanos y hermanas, a confiar en Dios, a no desanimar nuestras oraciones, a no pensar que Dios se está atrasando o que Dios quizás no es oportuno a mi socorro, a mi ruego, porque Él tiene un propósito. Y muchas veces, estimados hermanos, como dice tu palabra también, los propósitos de Dios son más elevados que nuestros mismos propósitos. Por lo tanto, no tenemos que dejar de confiar en Dios y no desanimarnos en seguir orando. Así que el Señor nos bendiga y nos anime. Y cuando tengamos estos momentos o estas luchas o estos pensamientos, ¿por qué Dios se atrasa? Recordemos que Él tiene un propósito y Él no está atrasado porque Él siempre llega en el momento justo y adecuado para obrar según su propósito. Que el Señor nos bendiga. Tengamos un momento de oración por su palabra que haga la obra necesaria en nuestras vidas. Padre, te agradezco una vez más porque siempre tu palabra es tan atingente para nuestra fe, para nuestra vida, Señor. Y sin duda debemos reconocer que así como Marta tuvo un momento, Señor, de aflicción y pensó, Señor, que Jesús no llegó en el momento adecuado, sin duda nosotros también, más de alguna oportunidad, también pasamos algo similar. Oramos quizá en un momento difícil que estamos viendo y pareciera que tú no respondías, Señor, pero después nos dimos cuenta que tú tenías todo en tu control, Señor, y que tú obraste en el momento y en el tiempo preciso, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre eres un Dios soberano y queremos aprender a confiar y sobre todo a esperar en ti. A esperar en ti, Señor, porque tú tienes todo en tus manos. Ayúdanos a creer y a confiar en ti, Señor, y que nuestra fe, Señor, no se debilite en ese momento, sino todo lo contrario. Que nuestra fe sea fortalecida para que realmente podamos ver tus propósitos que tienes en cada una de las circunstancias que nos tocará vivir en la vida. Bendícenos, bendice nuestra fe, bendice, Señor, también a aquellos que necesitan de ti, Padre. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.